Después de 2 años de desgaste y promesas vacías, dejé de intentar rescatar nuestro matrimonio. Fue recién cuando retomé mi vida, volví a ver amigos y empecé a disfrutar mi libertad que ella reaccionó, pero para entonces, esa puerta ya estaba cerrada. Dejé de perseguir a mi esposa después de 2 años escuchando siempre la misma respuesta: estoy muy cansada. Lo irónico es que ella solo se dio cuenta cuando yo dejé de insistir y empecé a vivir como si estuviera solo. Llevábamos 5 años casados cuando finalmente entendí el mensaje. 2 años completos de rechazo constante fueron suficientes para que dejara de suplicar por intimidad. Lo más desconcertante fue que, durante todo ese tiempo, a ella no pareció importarle en absoluto. No mostró preocupación, ni curiosidad, ni culpa. Nada cambió hasta que yo me desconecté por completo y empecé a hacer mi vida sin tenerla en cuenta. Recién entonces lo notó. Al comienzo, todo había sido distinto. Cuando nos casamos, no podíamos mantener las manos quietas. Noches largas, mañanas apresuradas, encuentros improvisados en cualquier momento de la semana. Esa etapa en la que todo es nuevo y uno cree que ya entendió cómo funciona el amor. Éramos esa pareja incómoda para los demás, los que no se soltaban ni en reuniones sociales. El primer año fue exactamente lo que cualquiera esperaría: energía, deseo, cercanía. Esa sensación peligrosa de pensar que habíamos encontrado algo especial, que nuestro matrimonio no terminaría como el de tantos otros, frío y distante. Spoiler, estaba equivocado. El cambio no fue brusco. Fue lento, casi imperceptible. Tan gradual que al principio ni siquiera lo identifiqué como un problema. Empezó llegando cansada del trabajo. Algo completamente razonable. Ambos teníamos empleos exigentes, largas jornadas, presión constante por crecer profesionalmente. Así que cuando decía que estaba agotada, lo entendía. No insistía. Pensaba que eso hacía un buen esposo: comprender, tener paciencia, esperar a que pasara. Pero esperar se convirtió en la norma. Lo que empezó como una vez por semana pasó a ser cada 15 días. Luego, de vez en cuando. Después, la mayoría de las veces. Comencé a notar patrones. Los viernes por la noche, demasiado cansada por la semana laboral. Los sábados por la mañana, cuando antes dormíamos juntos, se levantaba temprano a hacer tareas domésticas. Los domingos por la noche, necesitaba prepararse mentalmente para el lunes. Siempre había una razón. Siempre sonaba válida en la superficie. Cada intento mío terminaba igual. Un suspiro cansado. La misma frase. Estoy muy cansada para eso. A veces añadía un cariño al final, como si el diminutivo pudiera suavizar el rechazo. No lo hacía. Lo empeoraba. Alrededor del mes 18 empecé a llevar la cuenta sin darme cuenta. 2 semanas sin nada. Luego 3. Luego un mes entero durmiendo al lado de alguien que bien podría haber sido solo una compañera de piso. Me quedaba mirando el techo a las 2 de la madrugada, preguntándome si esto era normal, si otros hombres casados pasaban por lo mismo, si yo estaba exagerando por querer sentirme deseado por mi propia esposa. Empecé a dudar de mí. Tal vez ya no resultaba atractivo. Tal vez había subido de peso. Tal vez me había vuelto aburrido. La mente hace malabares cuando el rechazo es constante. Finalmente reuní el valor para hablarlo. La senté para una conversación seria. Dijo que era estrés laboral. Que cuando terminara un proyecto importante, todo mejoraría. Lo presentó como algo temporal, como una etapa. Yo le creí. Quise creerle. El proyecto terminó 2 meses después. Nada cambió. Las excusas solo evolucionaron: estrés, distracción, dolor de cabeza, malestar estomacal, reuniones temprano al día siguiente. Diferente justificación, mismo resultado. Yo despierto de madrugada, ella durmiendo tranquila. Siempre preguntándome qué estaba haciendo mal. Probé de todo. Leí artículos sobre cómo reavivar la chispa. Planeé cenas elegantes en el restaurante italiano donde tuvimos nuestra primera cita. Reservas hechas con semanas de anticipación. Me presentaba bien arreglado, con flores sin motivo alguno. Martes cualquiera, solo flores. Pensé que la espontaneidad ayudaría. Reservé un fin de semana en ese lugar costero que nos encantaba, con vista al faro. Gasté dinero que realmente no teníamos, intentando reparar algo que no entendía cómo se había roto. Empecé a ayudar más en casa. Tal vez estaba agotada porque yo no hacía lo suficiente. Más platos, más lavadoras, compras, limpieza sin que lo pidiera. Pensé que si aligeraba su carga, tendría energía para nosotros. No funcionó. Solo significó que tenía más energía para todo, menos para mí. Cada intento terminaba igual. Yo despierto, ella dormida. El rechazo dolía menos cuando no esperaba nada. Pero cuando me esforzaba, cuando organizaba algo especial y me ilusionaba, el golpe era más fuerte.
Era como presionar una herida abierta una y otra vez. Después de nuestro tercer aniversario, ya desesperado, sugerí buscar ayuda profesional. Hablar con alguien. Tener una mirada externa. Me miró como si la hubiera insultado. Dijo que no teníamos problemas reales, que exageraba, que proponer terapia era dramático. Compré libros sobre relaciones. Nunca los abrió. Pregunté si podía haber algo médico. Esa conversación terminó con un portazo y 3 días de silencio absoluto. El silencio dentro de tu propia casa es una forma especial de miseria. Empecé a observarla más, buscando señales. Otro hombre. Una infelicidad que no me decía. O simplemente que había dejado de amarme. Seguía besándome antes de salir. Seguía diciendo, te amo por la noche. Pero todo se sentía automático, mecánico, como cumplir con un guión aprendido. Nuestro cuarto aniversario me terminó de quebrar. Fuimos a un restaurante caro del centro. Manteles de tela, camareros describiendo cada plato como si fuera una obra de arte. Ella estaba hermosa. Llevaba un vestido azul marino que nunca antes le había visto. Sentado frente a ella, con la luz de las velas, viéndola reír por algo que dije, sentí una chispa mínima de esperanza. Tal vez esta noche era diferente. Tal vez, por fin, me deseaba otra vez. Conduje de regreso conteniendo la respiración. No quería arruinar el momento. Entramos a casa. Cerró la puerta. Se quitó los zapatos de tacón. Avancé hacia ella con la esperanza de siempre, y recibí la misma frase que ya había escuchado cientos de veces. Estoy muy cansada esta noche. Fue un día largo. No respondí. No discutí. No pregunté qué pasaba. Simplemente me di la vuelta, me metí en la cama y me quedé mirando el techo. En ese instante algo dentro de mí cambió. Pasé de la insistencia al agotamiento emocional. De la esperanza constante a la aceptación silenciosa. Me quedé allí, inmóvil, escuchando cómo ella se preparaba para dormir como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de rechazarme en nuestro aniversario, después de que yo hubiera gastado más de $300 en una cena especial. En ese momento tomé una decisión clara. Si estaba demasiado cansada para la intimidad, yo estaba cansado de intentarlo. Cansado de rogar. Cansado de exponerme emocionalmente para recibir siempre la misma respuesta. Decidí que no habría más gestos románticos, ni intentos de arreglar lo que claramente solo yo quería reparar. No iba a seguir persiguiendo su afecto como alguien desesperado, esperando migajas. No sabía si el matrimonio sobreviviría a ese cambio. Para ser sincero, en ese punto ya no me importaba. Lo único que tenía claro era que no podía seguir viviendo de esa manera. A la mañana siguiente desperté distinto. Con una claridad que no sentía desde hacía años. Durante mucho tiempo había estado atrapado en un ciclo agotador de ilusión y decepción. Esa mañana, en cambio, me sentía libre. No inicié el beso habitual al despertar. No le pregunté por sus planes. Ella me miró con extrañeza. Yo simplemente sonreí y fui directo a la ducha. Mi nueva estrategia era sencilla, dejar de insistir. Dejar de planear noches especiales. Dejar de pedir afecto. No se trataba de frialdad ni de maltrato. No era desinterés hostil, sino falta de inversión emocional. Respondía cuando me hablaba, cumplía con mis responsabilidades en casa, pero toda esa energía desesperada que antes gastaba intentando salvarnos, la redirigí hacia mí. Pasaron 2 semanas antes de que lo notara. Una noche, mientras lavábamos los platos, me preguntó si todo estaba bien. Sí, respondí. ¿Por qué no habría de estarlo? Me observó con atención, como intentando leer algo en mi rostro. Luego se encogió de hombros y volvió a los platos. Noté la confusión en su gesto, y por primera vez no sentí la necesidad de tranquilizarla ni de arreglar nada. Ahora le tocaba a ella preguntarse. Empecé a ir al gimnasio todos los días después del trabajo. Algunos fines de semana incluso 2 veces al día. Mi cuerpo se convirtió en el canal por el que salían 2 años de rechazo acumulado. Ese cansancio era real, satisfactorio, no como el agotamiento constante que ella usaba como excusa. Entrenaba hasta que los músculos ardían, hasta que no podía pensar en nada más que en la respiración y la técnica. Al mes contraté a un entrenador, Anthony. No hacía preguntas sobre por qué estaba allí todos los días ni se metía en mi vida personal. Simplemente exigía resultados. Los lunes trabajábamos pecho y tríceps, con pesos pesados y ejercicios compuestos. Los martes, piernas, sentadillas hasta que caminar era un desafío. Miércoles, espalda y bíceps. Jueves, hombros. Viernes, rutinas de cuerpo completo. Los sábados hacía cardio y abdominales, carreras largas y trabajo de resistencia. Los domingos se suponía que eran de descanso, pero casi siempre iba igual. No soportaba quedarme en casa sin hacer nada, enfrentando el silencio y la incomodidad, recordando todo lo que ya no éramos. Mi cuerpo cambió rápido.
Donde antes había suavidad, ahora había músculo. Los hombros se ensancharon, el abdomen se aplanó, los brazos ganaron definición. Tuve que comprar ropa nueva porque la anterior ya no me quedaba bien. Pasé de talla mediana a grande, y luego a grande entallada. A veces la sorprendía mirándome mientras me vestía, con una expresión desconcertada, como si estuviera viendo a un extraño y no al esposo al que había ignorado durante tanto tiempo. Me pareció justo que lo viera. Al tercer mes retomé contacto con amigos de antes. Michael y el grupo se reunían todas las semanas para jugar baloncesto. Yo había dejado de ir durante años porque ella quería que estuviera en casa, porque creí que estar siempre disponible haría que volviera a desearme. ¡Qué error! Empecé a ir todos los martes. No pedía permiso. Solo avisaba, como lo harías con un compañero de piso. La primera vez se sorprendió, luego se mostró confundida, y después simplemente lo aceptó. Tal vez incluso le resultaba cómodo tener la casa para ella sola. También empecé a planear salidas de pesca los fines de semana. Benjamin, del departamento de contabilidad, tenía un bote y llevaba años invitándome. Siempre había dicho que no porque los fines de semana supuestamente eran nuestro tiempo juntos. ¿Nuestro tiempo para qué? ¿Para verla deslizar el dedo por la pantalla del teléfono? Empecé a decir que sí. Los sábados me levantaba a las 5 de la mañana, conducía hasta la marina y pasaba el día en el agua. Volvía a casa oliendo a pescado y protector solar. Ella fruncía la nariz. Yo me duchaba y me iba directo a la cama. Sin intentos de conversación. Sin intentos de conexión. Dos personas compartiendo un espacio, nada más. Las caminatas diurnas con compañeros de trabajo se volvieron habituales. También las salidas fotográficas por el centro de la ciudad. Me unía a un grupo local de fotografía que se reunía los domingos por la mañana. Capturaba escenas urbanas, arquitectura, personas. Cosas que siempre quise hacer y que había pospuesto porque estaba demasiado ocupado intentando salvar un matrimonio que solo yo sostenía. Mi agenda se llenó. Mi vida se expandió en direcciones que no tenían nada que ver con ella. Las primeras veces que anuncié mis planes, parecía sorprendida, como si no pudiera creer que realmente estuviera haciendo mi propia vida. Nunca intentó detenerme. Probablemente no le importaba tanto como yo había creído. Últimamente te noto diferente, me dijo un domingo cuando regresé de pescar. Había incertidumbre en su voz, como si ya no supiera cómo interpretarme. ¿Diferente cómo? Pregunté, sin mirarla, mientras guardaba el equipo. No lo sé, más distante. ¿Estás molesto por algo? Era ese tono. El mismo de siempre. El que buscaba que yo la tranquilizara, que le dijera que todo estaba bien, que compensara la distancia que ella misma había creado. La miré y respondí con calma. No estoy molesto. Solo estoy enfocándome en mí por primera vez en mucho tiempo. Sus ojos se abrieron. ¿Qué significa eso? Dio un paso hacia mí. Yo di uno hacia atrás, manteniendo el espacio. Exactamente lo que dije. Pasé años concentrado en nosotros, en lo que estaba mal, en cómo arreglarlo, tratando de entender por qué no me deseabas, intentando ser el esposo perfecto. Ahora me estoy concentrando en mí, mis intereses, mis amigos, mi vida. Algo cruzó su rostro. Tal vez comprensión. Tal vez pánico. Abrió la boca, la cerró, y no dijo nada. Por primera vez, no le estaba dando una salida fácil ni simplificando mis sentimientos para su comodidad. Seguí guardando el equipo, coloqué las cañas en el armario, enjuagué la nevera portátil en el fregadero. Ella se quedó allí, observando, como esperando que dijera algo más, que me justificara o me disculpara por alejarme. No lo hice. Terminé y me fui a la ducha. El momento pasó. Esa noche se acercó más a mí en la cama. No intentó iniciar nada, solo buscaba cercanía. Como si de pronto hubiera recordado que yo seguía allí. Me quedé quieto. No la animé, pero tampoco la rechacé. Una parte de mí quería volver a lo conocido, aceptar cualquier gesto mínimo. Pero recordé los 2 años de rechazo, de sentirme invisible, y me quedé donde estaba. Ella podía adaptarse a esta nueva normalidad. Al menos eso era lo que yo me repetía. Después de todo, yo también había aprendido a hacerlo cuando dejó de desearme. No fue algo repentino ni dramático, no hubo una conversación definitiva ni una escena explosiva. Fue un proceso lento, casi silencioso, en el que uno aprende a vivir con la ausencia sin llamarla por su nombre. 6 meses después de haber cambiado mi forma de vivir, las cosas empezaron a moverse en direcciones inesperadas. En el trabajo, compañeros que antes apenas me notaban comenzaron a comentar que me veían diferente. Más seguro, más firme, menos ansioso por agradar. Esa percepción terminó reflejándose en una promoción que llevaba tiempo esperando, pero que nunca había llegado mientras yo estaba emocionalmente agotado. Fuera del trabajo, empecé a hacer cosas que durante años había postergado.
Me inscribí en un curso de fotografía, algo que siempre me había atraído, pero que había quedado enterrado bajo la rutina y la necesidad constante de mantener la relación a flote. También me anoté en clases de cocina. No para impresionar a nadie ni para cumplir expectativas ajenas, sino porque por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo algo solo porque me nacía. Mi vida empezó a expandirse de maneras que no había imaginado posibles. Nuevas personas, nuevas conversaciones, nuevas versiones de mí mismo. Todo eso ocurrió por una razón clara: dejé de orbitar alrededor de una relación que ya no tenía pulso. Y la ironía no se me escapó. Cuanto menos buscaba su validación, más parecía darse cuenta de mi presencia. Comenzaron a aparecer pequeños gestos. Detalles que antes no existían o que habían desaparecido hacía años. Mi desayuno favorito los sábados por la mañana. Mensajes durante el día preguntando cómo estaba. Un roce aparentemente casual al cruzarnos en el pasillo. Yo registraba cada gesto, pero no me aferraba a ninguno. Respondía con educación, sin entusiasmo exagerado, sin volver a invertir emocionalmente. Ya había recorrido ese camino y sabía exactamente cómo terminaba. No estaba jugando juegos psicológicos ni tratando de provocar una reacción. Tampoco buscaba castigarla. Esto no era manipulación. Era supervivencia emocional. Estaba reconstruyendo mi autoestima fuera del matrimonio, recordando quién era antes de convertirme en alguien que pedía atención como si fuera un favor. Aún así, no podía evitar preguntarme si finalmente estaba viendo todo lo que había dado por sentado, y si ese despertar había llegado demasiado tarde. 8 meses después ocurrió una noche extraña que marcó un antes y un después. Volví a casa tarde tras un compromiso laboral. Al abrir la puerta, la escena me desconcertó. Ella estaba sentada en la sala, esperándome. Vestía un conjunto que no le veía desde hacía años. Había velas encendidas y música suave sonando de fondo. Todo estaba cuidadosamente preparado. Mi primera reacción no fue entusiasmo ni alivio. Fue desconfianza. ¿Qué ocasión es esta?, pregunté, sin ocultar mi cautela. Ella se levantó y se acercó con una sonrisa que parecía ensayada. Ninguna en especial. Solo pensé que podríamos pasar tiempo juntos. Fui a la cocina, tomé un vaso de agua y regresé a la sala. Me senté frente a ella, no a su lado. Esa distancia se sentía necesaria, casi simbólica. Hablamos de cosas superficiales: el trabajo, amigos en común, planes vagos para los próximos meses. Se reía más de lo normal. Tocaba mi brazo con una intención demasiado evidente. Todo tenía un aire artificial, como si hubiera seguido un tutorial sobre cómo reconectar con un esposo distante. Cuando finalmente se inclinó para besarme, no me aparté, pero tampoco correspondí con la misma energía. Tras unos segundos, se detuvo y retrocedió, visiblemente confundida. ¿Pasa algo?, preguntó. ¿Por qué haces esto?, respondí con calma. No te acuso, solo quiero entender. ¿Hacer qué? ¿Querer estar con mi marido? Después de 2 años de rechazo constante, de excusas repetidas y silencios incómodos, de repente quería intimidad. No reclamé. Solo pregunté qué había cambiado. Su expresión se endureció. Pensé que esto era lo que querías. Has estado tan distante. Entonces esto es para recuperar mi atención, dije, no porque realmente quieras una conexión. Se levantó de golpe. Eso no es justo. Estoy intentando arreglar las cosas. Intentándolo ahora que yo dejé de hacerlo, respondí. Es curioso el momento. Salió de la habitación. Yo me quedé solo en el sofá, rodeado de velas que ya no tenían sentido. Esa noche confirmó algo que llevaba tiempo sospechando: su interés repentino no tenía que ver conmigo, sino con el miedo a perder el control. Las semanas siguientes fueron tensas. Una especie de guerra fría emocional. Alternaba entre intentos de cercanía y retiros absolutos cuando esos intentos no funcionaban. Yo mantuve mi postura. No fui cruel ni provocador, pero tampoco complaciente. Dejé de sostener emocionalmente una relación que solo se mantenía por inercia. Entonces encontré los correos. Usé su computadora portátil para revisar nuestra cuenta bancaria porque mi teléfono estaba sin batería. Al minimizar el navegador, apareció un hilo de correos abierto. Era una conversación con una antigua amiga de la universidad. Meses de mensajes acumulados. El asunto hablaba de problemas de vida y matrimonio. Dudé. Parte de mí sabía que debía cerrarlo. Pero otra parte, cansada de vivir a ciegas, hizo clic. Desde el inicio, los mensajes hablaban de nuestro matrimonio, de cómo evitaba la intimidad, de su confusión emocional. El primero era de hacía 8 meses. Su amiga preguntaba cómo estaban las cosas conmigo. La respuesta me dejó sin aire. Honestamente, no muy bien. No sé por qué ya no puedo conectar con él. No siento nada cuando me toca. Luego me siento culpable por no sentir nada, así que evito todo.
Su amiga respondía con apoyo, sugiriendo que buscara ayuda. Mi esposa decía que no era depresión, que quizá no estaba hecha para el matrimonio. En mensajes posteriores admitía que usaba el cansancio como excusa, que incluso deseaba que hubiera otro hombre para que todo fuera más fácil de explicar. En uno de los últimos correos escribía que fantaseaba con otra vida. Con ser soltera. Con tener opciones. Mientras tanto, yo me culpaba por no ser suficiente. Cerré la computadora con una calma que me sorprendió. No sentí ira inmediata. Solo cansancio. No hubo infidelidad, no hubo traición clásica. Solo abandono emocional prolongado, escondido detrás de excusas. Y eso, de algún modo, dolía más. Esa noche me encontró preparando una bolsa. ¿A dónde vas?, preguntó, alarmada. A un hotel. Necesito espacio. ¿Espacio para qué? ¿Qué pasó? Vi tus correos con tu amiga de la universidad. El color se le fue del rostro. ¿Revisaste mis correos? No, respondí. Estaba revisando la cuenta bancaria. El hilo estaba abierto. Se sentó en la cama. La indignación dio paso a la vergüenza. Eso era privado. Sí, dije con voz firme. Y aún así fue más honesto que cualquier cosa que me hayas dicho en los últimos años. No es lo que crees, dijo ella, casi en un susurro. Levanté la mano para detenerla antes de que continuara. Es exactamente lo que parece, respondí, con una calma que incluso a mí me sorprendió. Has estado infeliz y llena de dudas durante mucho tiempo. Pero en lugar de ser directa, elegiste otra cosa. Elegiste marcar distancia a través del rechazo, mientras me mantenías lo suficientemente cerca como para no perder la estabilidad que te daba esta relación. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Eso no es justo, murmuró. Tal vez no sea justo, admití, pero sí es preciso. No dijo nada más. Ese silencio fue más elocuente que cualquier discusión. Confirmó todo lo que llevaba tiempo sospechando y evitando aceptar. Sin agregar una sola palabra, cerré la cremallera de mi bolso y caminé hacia la puerta. ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera?, preguntó entonces, con la voz pequeña, frágil, casi irreconocible. Me detuve un segundo, sin girarme del todo. No lo sé, respondí con honestidad. Necesito decidir si aquí queda algo por lo que valga la pena luchar. Y tú también deberías hacerlo. Salí y conduje hasta un hotel cercano con una mezcla extraña de dolor y alivio. Era una sensación difícil de describir. 2 años de incertidumbre constante habían sido reemplazados por una claridad dolorosa, pero al menos era claridad. La pregunta ya no era por qué ella se había ido apagando poco a poco. La verdadera pregunta era si alguno de los dos tenía el valor suficiente para enfrentar lo que eso significaba. Lo que en principio serían 3 noches en el hotel se convirtió en una semana. Luego en otra. Avisé en el trabajo que estaría operando de forma remota por asuntos personales. Mi jefe no hizo preguntas. Agradecí eso más de lo que imaginé. Por primera vez en años, establecí una rutina pensada exclusivamente para mí. Las mañanas comenzaban temprano, con una sesión de natación. 30 largos antes de que la mayoría de la gente despertara. La piscina estaba completamente vacía a esa hora. Solo el agua, el eco suave del movimiento y mis pensamientos. La repetición tenía algo terapéutico. Brazo tras brazo. Respiración tras respiración. No había espacio para el análisis constante, ni para el ruido mental. Solo el cuerpo en movimiento. Después desayunaba solo. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente saboreaba la comida. No comía apurado ni distraído, sin una pantalla frente a mí, sin sentir que debía llenar silencios incómodos. Luego subía a la habitación y trabajaba. Videollamadas, correos, proyectos pendientes. En una sola semana fui más productivo que en el último mes viviendo en casa. Resulta sorprendente lo eficiente que uno puede ser cuando deja de gastar energía mental preguntándose qué hizo mal, revisando cada gesto, cada palabra, intentando descifrar cómo lograr que su propia esposa vuelva a desearlo. Organicé mis días en bloques claros. Trabajo de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Almuerzo en el restaurante del hotel. Trabajo de 1 a 5. Gimnasio de 6 a 7 y media. Cena a las 8, ya fuera con servicio a la habitación o saliendo con amigos. A las 10 de vuelta en la habitación. Leer hasta medianoche. Dormir. Despertar. Repetir. Esa estructura me devolvió una sensación de control que había perdido sin darme cuenta. Durante demasiado tiempo había estado acomodando mi vida alrededor de sus horarios, sus estados de ánimo, sus excusas. Las noches las dedicaba a leer libros que llevaba años postergando. Libros de verdad. Novelas, biografías, algo de filosofía. No manuales de matrimonio ni textos sobre cómo arreglar una relación. Cosas que me interesaban por el simple placer de leerlas.
También empecé a cenar con amigos que respetaban mis límites. Personas que entendían cuando decía que no quería hablar del tema. Estar con gente que se alegraba de verme, que se reía conmigo, que me escuchaba de verdad, hizo más por mí que cualquier terapia improvisada. Una de esas noches, Michael pasó por el hotel con comida para llevar. Cenamos en la habitación mirando un partido. No mencionó mi matrimonio. No hizo preguntas incómodas. Solo estuvo ahí. Normal, sencillo, como se supone que deben ser las amistades. Cuando se fue, solo dijo: estamos contigo. Lo que necesites. Nada más. Sin presión, sin juicios. Solo apoyo. Al principio, ella llamaba todos los días. Los mensajes y las llamadas iban de disculpas entre lágrimas a estallidos de enojo. Me preguntaba por qué la estaba abandonando, cómo podía irme así, si nuestros votos no significaban nada. Luego cambiaba el tono y decía que yo estaba exagerando, que actuaba como un niño, que huía en lugar de enfrentar los problemas. Yo, en su mayoría, escuchaba. No aceptaba sus explicaciones, pero tampoco las rechazaba de forma abierta. La dejaba hablar mientras yo observaba el tráfico desde el balcón del hotel. Para el quinto día, las llamadas empezaron a espaciarse. Como si ella también estuviera adaptándose a mi ausencia. Eso me dolió más de lo que esperaba. Me pregunté si, en el fondo, ella se sentía aliviada. Si crear distancia había sido su objetivo desde el principio. Tal vez había estado esperando que yo fuera el que se marchara, para no cargar con el papel de la persona que rompió todo. La octava noche, un colega me invitó a un evento de networking en el centro. No tenía muchas ganas, pero terminé yendo. Necesitaba contacto humano que no fuera a pedir comida o intercambiar mensajes breves. El lugar estaba lleno. Profesionales bien vestidos, conversaciones reales, energía viva. Mientras esperaba un vaso de agua en la barra, alguien a mi lado hizo un comentario sobre lo imposible que era estacionar en la zona. Me reí, estuve de acuerdo y empezamos a hablar sin esfuerzo. La conversación fluyó de manera natural. Tendencias del sector, regulaciones nuevas que afectarían a todos, empresas que no estaban preparadas. Luego temas fuera del trabajo. Una exposición de arte nueva en la ciudad, si valía la pena o estaba sobrevalorada. Un restaurante de la Quinta Calle, si era solo atractivo para redes sociales o realmente tenía buena comida. Charla normal entre dos personas que acaban de conocerse. Me preguntaron a qué me dedicaba. Se lo conté. Mostraron interés genuino, hicieron preguntas, compartieron sus propias experiencias. Hablamos de fotografía. Resultó que también hacían fotografía urbana. Me recomendaron un lugar que yo no conocía, ideal para ir temprano los fines de semana por la luz. No mencioné que estaba casado. No dije que vivía en un hotel. No hablé de mi esposa. Durante un par de horas, simplemente fui yo. Una persona completa, con intereses, opiniones y sentido del humor. No la mitad de una relación rota. No un marido decepcionante. No alguien que sentía que no era suficiente para la persona que había prometido amarlo. Y eso, más que cualquier otra cosa, me dejó pensando. La experiencia me resultó tan inesperada como reconfortante. Había algo nuevo en ella, pero al mismo tiempo algo profundamente familiar, como si hubiera recuperado una parte de mí que había quedado enterrada bajo años de inseguridad y silencios. Me recordó a una versión mía que creía perdida, el hombre capaz de conversar sin analizar cada palabra después, sin preguntarse si había dicho algo incorrecto, sin esa tensión constante recorriendo cada interacción. Ese hombre que podía reír de verdad, sin calcular si su risa era demasiado fuerte, demasiado incómoda o simplemente indeseada. Durante toda la noche me sentí presente. No actuando. No adaptándome. Simplemente siendo. Y esa sensación, tan sencilla, me resultó casi desconcertante. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que me había sentido así con alguien más. Cuando el encuentro llegó a su fin, intercambiamos tarjetas profesionales. Todo fue claro, respetuoso, transparente. Puro networking. Dos personas hablando de intereses compartidos, de trabajo, de ideas que podían explorarse más adelante. Se mencionó la posibilidad de tomar un café algún día, conversar con más calma, quizás salir a hacer una caminata fotográfica juntos. Nada ambiguo. Nada oculto. Solo conexiones humanas normales, sanas, adultas. Mientras caminaba hacia el auto, atravesando el estacionamiento del edificio, algo dentro de mí se acomodó. No fue un pensamiento concreto, sino una sensación. Como si la realidad se hubiera reordenado de repente. En ese espacio frío y silencioso, con el eco de mis pasos resonando, entendí algo fundamental: el mundo seguía siendo amplio. Seguía lleno de personas, de oportunidades, de caminos posibles. No se había reducido a una sola relación que llevaba años desmoronándose. Por primera vez en mucho tiempo,
comprendí que mi felicidad no estaba atada exclusivamente a alguien que había dejado de verme hace tiempo. Que existían personas capaces de valorar mi presencia, de disfrutar mi compañía sin tratar mi afecto como una carga o una obligación. Personas que no necesitaban inventar excusas para evitarme. Esa idea me acompañó todo el camino de regreso al hotel, y no me abandonó al cerrar la puerta de la habitación. Al revisar el teléfono, encontré 3 llamadas perdidas. El buzón de voz estaba lleno de emoción contenida. Su mensaje era entrecortado, con la voz quebrada por el llanto. Me pedía que volviera, que necesitábamos hablar, que me extrañaba. Meses atrás, esas palabras habrían sido suficientes para hacerme salir corriendo, sin pensar, sin cuestionar nada. Esta vez no. Ahora podía ver el patrón con claridad. Mi distancia despertando su urgencia. Mi silencio activando su necesidad. No era una transformación profunda, sino una corrección momentánea. Una reacción, no un cambio real. Le respondí con calma, sin dureza, explicándole que necesitaba más tiempo y que me comunicaría cuando estuviera listo. No sentí culpa al hacerlo. Solo honestidad. El sábado conduje durante 2 horas hasta un pueblo costero. Un lugar al que habíamos ido cuando las cosas parecían simples, cuando todavía creíamos que el futuro estaba resuelto. Caminé solo por la playa, con el viento atravesando mi abrigo y el sonido constante de las olas marcando el ritmo de mis pensamientos. El frío era intenso, pero no desagradable. Me mantenía despierto. Mientras avanzaba con la arena colándose en mis zapatos y la brisa salada golpeándome el rostro, pensé en la persona en la que me había convertido durante el matrimonio. Sin darme cuenta, había ido encogiendo. Limando mis propios bordes. Dejé de proponer planes porque sabía que siempre habría una excusa. Dejé de hablar de mis días porque su atención se apagaba antes de que terminara la frase. Empecé a tratar su afecto como un recurso escaso, algo que debía ganarme con esfuerzo constante, como si no fuera algo natural entre 2 personas que se aman. Me pregunté en qué momento mi autoestima se había mezclado con su deseo por mí. En qué punto comencé a medir mi valor según su interés. De pie frente al mar, con el sonido del agua envolviéndolo todo, hice una promesa clara, sin dramatismos, pero firme: nunca más volvería a perderme de esa manera dentro de otra persona. El regreso fue silencioso. El cielo se tiñó de tonos naranjas y rojizos que se reflejaban en el retrovisor. En ese trayecto tomé una decisión definitiva. Era momento de volver a casa. No porque sus llamadas me hubieran convencido, ni porque la extrañara de forma desesperada, sino porque evitar las conversaciones difíciles solo prolongaba el desgaste. Lo que tuviera que pasar debía enfrentarse de frente. Desde la fortaleza, no desde la necesidad. Si reconstruíamos algo, sería desde la verdad. Y si todo terminaba, al menos habría claridad. Empaqué con orden, revisé cada cosa, dejé la habitación del hotel sin prisas. Conduje entre el tráfico de la tarde con una calma que me resultaba nueva. Al llegar al barrio, todo se veía distinto. No porque hubiera cambiado, sino porque yo ya no lo observaba desde el mismo lugar. Ella abrió la puerta antes de que pudiera usar la llave. Su aspecto reflejaba agotamiento, el cabello recogido de cualquier forma, el rostro tenso, los ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño. Nos quedamos mirándonos unos segundos. 2 personas unidas por una historia larga, por recuerdos compartidos, pero que en ese instante parecían casi desconocidas. «Volviste», dijo finalmente, haciéndose a un lado. «Volví», respondí, dejando el bolso en el suelo. «Pero no soy la misma persona que se fue». Asintió despacio, sin sorpresa. Yo tampoco. Nos sentamos en la sala, manteniendo cierta distancia, como si ambos necesitáramos ese espacio para pensar. La conversación que teníamos por delante definiría si comenzábamos de nuevo o si cerrábamos definitivamente el ciclo. Yo ya no estaba dispuesto a entrar desde la urgencia ni desde el miedo. Había redescubierto mi valor fuera de ese matrimonio. Si ella quería formar parte de mi vida de ahora en adelante, tendría que ser una elección consciente, no una dependencia. El silencio se alargó. Todo lo que no habíamos dicho durante años parecía ocupar la habitación. Afuera comenzó a llover, las gotas deslizándose por las ventanas como si el mundo exterior expresara lo que nosotros todavía no. Ninguno lloró, pero la emoción estaba ahí, densa, presente. Ella habló primero. Dijo que había pensado mucho mientras yo no estaba. Tenía las manos apretadas sobre el regazo, los nudillos blancos por la tensión. Reconoció que me había estado alejando, que había usado el cansancio como excusa en lugar de ser honesta. Yo asentí y permanecí en silencio, algo que antes no habría hecho. Antes habría interrumpido, intentando arreglarlo todo de inmediato, evitando el verdadero conflicto. Al principio, explicó, sí estaba exhausta. La promoción, las jornadas largas, la presión constante de demostrar su valor en un entorno donde sentía que no la respetaban.
Pero con el tiempo dejó de ser solo cansancio y se convirtió en miedo. Y resultaba más sencillo seguir escondiéndose detrás de esa excusa que admitir lo que realmente ocurría. Le pregunté, con voz serena, ¿qué era eso que tanto temía? No había reproche, solo una necesidad profunda de verdad acumulada durante 2 años. Tomó aire, profundo, como quien se prepara para sumergirse en agua fría. Confesó que le aterraba cuanto me necesitaba. La vulnerabilidad que eso implicaba. Cada gesto de cariño, cada plan que yo organizaba, cada mirada que le recordaba que importaba, la hacía sentir expuesta. Me habló del matrimonio de sus padres, de cómo su madre lo había entregado todo y aún así había sido abandonada. De cómo, siendo adolescente, juró no repetir esa historia. Creyó que mantener distancia emocional era una forma de protegerse. Finalmente levantó la mirada y me sostuvo los ojos. Admitió que se había engañado a sí misma. Que intentando evitar el dolor había terminado destruyendo lo que realmente importaba. Que cuando dejé de insistir, cuando construí una vida que no giraba en torno a ella, entendió que podía perderme para siempre. Que había pasado tanto tiempo cuidándose de una herida posible, que terminó provocándola. La lluvia afuera se intensificó, acompañando el peso de sus palabras. Me tomé unos segundos antes de responderle. No quería hablar desde el enojo, sino desde lo que había entendido con el tiempo. Le dije que valoraba su honestidad, de verdad, pero que su miedo no justificaba 2 años completos de rechazo sin una explicación clara. Le pregunté si era consciente del impacto que eso había tenido en mí. De cómo fue desgastando mi confianza, mi seguridad, mi forma de verme a mí mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo que ahora lo entendía. Que en ese momento no lo veía así. Entonces mencioné los correos. Aquellos mensajes en los que le decía a una amiga que a veces se preguntaba si nos habíamos casado demasiado jóvenes, si había dejado pasar experiencias que nunca viviría. El color subió a sus mejillas al escucharme. Explicó que esos pensamientos aparecían en sus momentos más bajos, cuando intentaba justificar su comportamiento. Que era más fácil culpar a las circunstancias que admitir que estaba saboteando la relación por miedo. Miedo a sentirse expuesta, a no estar a la altura, a necesitar demasiado. Me levanté y caminé hasta la ventana. La lluvia caía con fuerza, formando caminos irregulares sobre el vidrio. Desde ahí le dije lo que había descubierto durante el tiempo que estuve fuera. No puedo obligarte a desearme. No puedo convencerte de que nuestro matrimonio merece el riesgo de ser vulnerable. Esas conclusiones solo pueden nacer de ti. Mi voz apenas se escuchaba por encima del sonido de la lluvia. Me giré para mirarla. Y si yo ya llegué a esa conclusión, continué, entonces solo hay una opción posible, empezar de cero. Le expliqué que no volvería a los patrones anteriores. Nada de rechazo constante seguido de persecución. Nada de usar el cansancio como escudo para evitar conversaciones incómodas. Si íbamos a intentarlo, tenía que ser con honestidad total, incluso cuando doliera. Ella se puso de pie y dio un paso hacia mí. ¿Eso es posible después de todo lo que pasó?, preguntó. Le respondí con sinceridad. No lo sabía. Pero sí sabía que no iba a regresar a la forma en que vivíamos antes. O construíamos algo nuevo, o aceptábamos que había terminado. Dejé la frase en el aire, sin suavizarla como habría hecho antes. Ya no tenía miedo a incomodar si eso significaba decir la verdad. Después de un silencio largo, dijo que quería intentarlo. Que necesitaba entender por qué nos saboteaba. Por qué la intimidad le generaba tanto temor. Me contó que había empezado a leer sobre patrones de apego, tratando de reconocer cosas de las que antes no era consciente. Me sorprendió. Le pregunté si de verdad lo estaba haciendo. Asintió. Dijo que estaba aprendiendo cómo asociaba la vulnerabilidad con debilidad, cómo ponía a prueba a las personas alejándolas. Y entonces me preguntó qué ocurría cuando esas personas dejaban de insistir. Entré en pánico, admitió. Como cuando tú dejaste de intentarlo. Cuando construiste una vida que no giraba alrededor de ganarte mi afecto. Pasamos a la mesa de la cocina. Ella preparó té. Yo pedí comida tailandesa. La rutina se sentía familiar y extraña al mismo tiempo, como volver a una casa de la infancia redecorada por completo. Durante la cena establecimos acuerdos claros. Conversaciones semanales, honestas, sobre miedos y emociones. Compromiso de detectar los viejos patrones antes de que causaran daño. Nada de esconderse detrás del estoy cansada para evitar temas difíciles. Y, sobre todo, honestidad absoluta, incluso cuando incomodara. Mientras levantábamos los platos, me dijo que no podía prometer que nunca volvería a sentir miedo, pero sí que me avisaría cuando empezara a alejarse y por qué. Yo le dije que no podía prometer entenderlo todo, pero sí escuchar sin intentar arreglarlo de inmediato. Esa noche decidí dormir en la habitación de invitados. Necesitaba ese límite hasta que la confianza se reconstruyera. En el pasillo, antes de separarnos, se detuvo.
Había algo más que necesitaba decir. Su voz era firme, aunque se notaban los nervios. Se disculpó. No solo por el rechazo o la distancia, sino por haber permitido que su miedo lastimara a alguien a quien realmente amaba. Después de tantos años de tensión y decepción, esas palabras eran lo que había estado esperando. No porque borraran lo ocurrido, sino porque lo reconocían con honestidad. Abrieron espacio para lo que viniera después. Le agradecí. Nos deseamos buenas noches y cada uno fue a su habitación. Dormimos separados, pero por primera vez en mucho tiempo, avanzando en la misma dirección. Pasaron los años desde aquella noche lluviosa en la que comenzamos a reconstruirnos. El camino no fue recto. Hubo avances y retrocesos, olas constantes que ponían a prueba si de verdad queríamos hacer el trabajo o solo queríamos querer hacerlo. La diferencia entre ambas cosas resultó enorme. La habitación de invitados fue mía durante 3 meses completos. Mis cosas en el armario, mis libros en la mesa de noche, mi rutina independiente. Luego pasamos a un esquema intermedio, 2 noches a la semana dormía separado, los martes y jueves. Era espacio para respirar, para no recaer en viejas dinámicas solo por comodidad. La distancia no era castigo ni un acto pasivo-agresivo. Era protección. Límites necesarios para que la vulnerabilidad no se convirtiera en un arma cuando las cosas se volvieran difíciles. Hubo noches en las que esa separación se sentía innecesaria, incluso absurda. El impulso de volver a la comodidad conocida casi nos hacía romper el acuerdo. Me preguntaba si no estaba siendo demasiado rígido, si no bastaba con estar intentando. Pero cada vez que dudaba, recordaba los 2 años. 2 años de rechazo. 2 años sintiéndome invisible. 2 años preguntándome qué estaba mal conmigo. Y me quedaba donde estaba. A los 6 meses propuse un viaje de fin de semana a una cabaña en la montaña. Terreno neutral. Acordamos ir sin teléfonos, sin computadoras, sin distracciones. Solo tiempo para conectar de verdad o decidir, de una vez por todas, si valía la pena continuar. Caminamos por senderos entre pinos, con vistas que parecían no terminar nunca. La inmensidad hacía que nuestros problemas se sintieran más pequeños. Hablamos mientras caminábamos. Primero de cosas simples, luego de temas más profundos. Ella me habló de su relación complicada con su padre, de cómo nunca se sintió suficiente para él. Yo le conté mis arrepentimientos con la fotografía, de cómo siempre había jugado a lo seguro, y cómo ese miedo también influyó en cómo reaccioné a su distancia. Por las noches, junto al fuego, las conversaciones fluían como no lo hacían desde hacía años. Hablamos de la infancia, de sueños futuros, de miedos que nunca habíamos puesto en palabras. Escuchábamos de verdad, sin preparar defensas. La segunda noche, después de una conversación especialmente profunda, extendió la mano y tomó la mía. La luz del fuego la hacía verse más joven. Te extraño, dijo. No dijo esto ni nosotros. Dijo a ti. Y eso lo cambió todo. Esa noche compartimos la cama por primera vez en meses. Con torpeza y ternura, como si nos estuviéramos conociendo de nuevo. De vuelta en casa, la habitación de invitados se fue vaciando poco a poco. No fue perfecto. Viejos disparadores reaparecieron. La diferencia fue que ahora los reconocíamos a tiempo. Cuando se sentía abrumada, lo decía con claridad. Yo aprendí a no tomar su necesidad de espacio como un rechazo personal. Cerca del 8º mes apareció una oportunidad profesional inesperada para ella. Una propuesta sólida, atractiva, de esas que antes se habrían resuelto en silencio y a solas. En otro momento, esa decisión habría sido una puerta más para crear distancia. Esta vez no ocurrió así. Lo hablamos durante días. Sin prisas. Sin evasivas. Analizamos lo que significaba para su carrera, pero también para lo que estábamos construyendo. No fue una renuncia ni un sacrificio disfrazado. Fue una elección consciente. Decidimos que el momento no era el adecuado y fijamos un plazo para volver a evaluarlo más adelante, cuando la base fuera más firme. Por primera vez, la ambición no se usó como excusa para huir. Un par de meses después enfrentamos la prueba más dura hasta entonces. Su madre enfermó de gravedad y la incertidumbre sacudió todo. El miedo volvió a aparecer, silencioso, empujándola a cerrarse, a levantar muros cuando sentía que no podía controlar nada a su alrededor. Durante varios días la distancia regresó, menos palabras, menos contacto, esa sensación conocida de estar juntos pero separados. Antes, habríamos dejado que el silencio se extendiera hasta hacer daño. Esta vez no una noche, sin reproches, le dije lo que estaba notando. Le pregunté si se estaba alejando por lo que estaba viviendo o si había algo entre nosotros que no estaba diciendo. La respuesta fue incómoda, pero honesta. Ambas cosas. El temor a perder a su madre la hacía prepararse para el dolor alejándose de todos, incluso de mí. Decirlo en voz alta cambió el rumbo. No solucionó el miedo, pero evitó que se transformara en distancia permanente.
Acompañé cada día en el hospital. No como un apoyo ocasional, sino como una presencia constante. Cuando su madre finalmente mejoró semanas después, no salimos debilitados. Salimos más conscientes de lo que éramos capaces de sostener juntos. Un año después de aquella separación que nos obligó a mirarnos de frente, regresamos al mismo restaurante donde, tiempo atrás, yo había decidido dejar de luchar solo. Nos sentamos en mesas distintas, con otra calma, con otra forma de mirarnos. Le pregunté si alguna vez se había arrepentido de que me hubiera ido. Pensó un momento antes de negar con la cabeza. Dijo que, si no hubiera ocurrido, seguiríamos compartiendo una casa, pero no una vida. Dos personas coexistiendo, evitando conflictos, acumulando silencios. Nos dimos cuenta de que alejarnos fue lo que nos obligó a elegirnos de verdad. No por costumbre. No por miedo. Sino con conciencia. Y esa diferencia lo cambió todo.